conquistándolo a Jesús. Es Jesús conquistándote a vos. Él te enamora a vos. ¡Oh! Me parece que soy más emocionado esta noche. Él te enamora a vos. En ese juego entre el novio y la novia, que me quiere, que no me quiere, que la busco, que la llamo, que le mando un mensajito a ver si me da bolilla. Vos sos el conquistado. Vos sos al que Jesús quiere enamorar. Por lo menos fue mi experiencia. Y cuando recibí el amor de Dios, ahí pude empezar a amar a Dios. Antes era imposible. Antes alguien podía venir y podía decir, amá a Dios, porque lo dice la Biblia. ¿Qué? Muy difícil, imposible. Y el otro día, el jueves, miren que a mí me gusta el fútbol. No es que lo veo, no tengo tiempo de verlo, pero me gusta aprender. ¿Por qué? Porque el fútbol es un juego en equipo, como muchos otros deportes, es un juego en equipo, en donde en ese equipo, para que el equipo pueda vencer, pueda ganar, tiene que haber ¿qué cosa? Armonía, unidad. No puede haber egoísmos, individualismos, porque es un trabajo de equipo. Y ahí está el director técnico balanceando, buscando la estrategia para poder lograr la victoria. Muy parecido, salvando las distancias, a lo que es el Evangelio. Porque somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, que tenemos una meta, y es que el reino de Dios se manifieste para la gloria de Dios en este mundo que está perdido. ¿Sí o no? Escuchá, yo me convertí, conocí a Dios en febrero del año 1986, siglo pasado. Cada vez suena más viejo encima, ¿viste? Y ese año salió Argentina campeón, con Maradona y toda la cosa. ¿Se acuerdan? No me digan que no se acuerdan, por favor. Y yo conozco a Dios en febrero del 86. ¿Te digo algo? Ni me enteré que Argentina salió campeón. Ni Maradona. Después, cuando veía, ¿y dónde estaba yo? Dije. ¿Y yo dónde estaba? Que Argentina salió campeón y no vi nada, ni la final, ni nada. ¿Sabe dónde estaba? En la iglesia. En esa época limpiando la iglesia. Con 3, 4 meses que había llegado a la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús me había enamorado. Jesús me había cautivado. Y parecía ese novio como que está, ¿no? Con la novia que no ve absolutamente nada de lo que pasa a su alrededor, porque solamente tiene ojos para la persona amada. ¡Wow! Ese es el amor de Dios que nos conquista, que nos atrapa, que nos cautiva, que nos agarra y nos pone ¿dónde? En Cristo, en donde hay perdón, en donde hay libertad, en donde hay amor, en donde hay bendiciones. Bendito sea el Padre y Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Cosas nuevas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Quién es el que recibe y es todo hecho nuevo? El que está ¿dónde? En Cristo. Poder, todo lo puedo ¿en dónde? En Cristo que me fortalece. Victorias, más gracias doy a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Cuánto necesitan victoria? ¿Y por qué vas a tener victoria? ¿Por qué vas a vencer? ¿Por qué sos más que vencedor? En Cristo soy más que vencedor. Levanto mi canción por lo que has hecho, Dios. En Cristo soy más... No pego el tono, pero no importa. ¿Dónde soy más que vencedor? ¿Sabes por qué sos más que vencedor en Cristo? Porque nadie puede derrotar a Cristo. Cristo no es vencido, Cristo no es derrotado, Cristo no se cae, Cristo no retrocede, Cristo no vuelve atrás, Cristo no baja los brazos. ¿Y vos dónde estás? No es con tus fuerzas, no es lejos de Él. Vos estás en Cristo y por lo tanto estás en Cristo está tu victoria y en Cristo somos más que vencedores. En Cristo soy más que vencedor. Levanto mi canción por lo que has hecho, Dios. ¿La saben o no? Es nuevita, ¿eh? En Cristo. ¿Qué más? Mi Dios pues suplirá todo lo que le falta conforme a sus riquezas. ¿En quién?
en Cristo. Vida eterna, la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuántos necesitan paz? ¿Cuántos necesitan paz? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En mí, ¿dónde? En mí tengáis paz. Como venimos enseñando estos días, no es que Jesús desde lejos te dice, tomá, te envío paz. Tomá, te envío fortaleza. Tomá, te envío amor. Tomá, te envío poder. No, está en una persona, no se puede dividir. No se puede separar. Está en una persona. No es que vos estás por acá y Jesús te lo manda de allá. Y Él se queda allá y vos te quedás acá. No, está en una persona. Y esa es la persona de Cristo. Y vos en Cristo tenés todo eso. Es tu posición. Créelo. Aceptalo, recibilo, porque es por la fe. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Y qué tenés en Cristo? Muy bien. Uno que me está escuchando. ¿En Cristo tenés? ¿En Cristo tenés? Todo. Decirle al que está al lado tuyo, ayúdame a predicarle, decirle, ¿en Cristo tenés? ¿Y entonces qué vas a hacer? Si en Cristo tenés todo. ¿Qué vas a hacer si en Cristo tenés todo? Aceptalo, recibilo, toma posesión, vivilo, experimentalo. Porque algunos, aunque están en Cristo, viven como si no lo estuviesen. Porque hay un error de posición, hay un error de conciencia, hay un error de creencia, de pensar que allá está Jesús y yo estoy por acá luchando con mi vida y no pudiendo más. ¿Y cuándo se va a acabar todo esto? Y Cristo, ayúdame, allá lejos. No, vos estás ahí y vosotros en mí y yo en ustedes, dijo el Señor, en aquel día. Porque Cristo es todo eso. Pero como te dije al principio, en esa casa, Cristo no puede estar en el lavadero, o en el balcón. Tiene que estar en el centro del lugar más importante de tu casa, en el centro del lugar más importante que es ahí en tu corazón. Amén. Porque en Cristo es una posición legal. Estás en Cristo, legalmente estás en Cristo y sos acreedor de todo lo que te acabo de decir. Pero es una posición legal que se nutre, repito, que se alimenta, se nutre de la relación. Es como el matrimonio. ¿De qué sirve estar casado? Porque en un matrimonio hay, como te dije acá en la vida cristiana, hay obligaciones, tengo que llevar el pan a casa, ¿no? Tengo que cumplir con mis obligaciones como esposo y hay beneficios, me esperan las milanesas cuando vuelvo a trabajar, ¿no? Ese es el beneficio, o uno de los beneficios, vamos a suponer para hacerlo breve. Pero ¿de qué sirve estar casado? Porque esa es tu posición que legal. Estado civil casada, dice ella. Si no hay ¿qué? Relación. Entonces, están las obligaciones, tengo que trabajar, está el beneficio, vuelvo y tengo la milanesa en la mesa. Pero si no hay relación, como te dije antes, es algo vacío, hueco, que no trae satisfacción a tu vida. Por eso tu posición legal, que estás en Cristo, se nutre de tu relación con la persona de Jesús, con la persona de Jesús. Y Dios quiera que al escuchar estos mensajes que venimos predicando ya desde hace algunas semanas, tu corazón vuelva a Jesús. Como te dije la vez pasada y repito de José y María. ¿Qué pasó con José y María? Acuérdense, eran los padres, humanamente hablando, de Jesús. Jesús tendría 11, 12 años. Los padres van a una fiesta en la ciudad de Jerusalén, una fiesta religiosa en la ciudad de Jerusalén, desde Nazaret, una aldea en donde ellos vivían, kilómetros de distancia, llegan a Jerusalén, participan de la fiesta, se vuelven a su casa y cuando están caminando hacia su casa, 2 días de camino después, se dan cuenta que Jesús no está con ellos. Se lo habían olvidado en Jerusalén. Entonces, ¿qué pasó? No pudieron seguir caminando. No pudieron seguir yendo hacia su destino, que era volver a su casa.
tuvieron que pegarse la media vuelta, volver a Jerusalén, agarrar a Jesús y ahí sí recién pudieron seguir su camino. Y como venimos insistiendo, no lo amaban a Jesús, se lo amaban. No lo querían, lo querían. Pero de repente, sin darse cuenta, preocupados por el camino, preocupados por llegar, distraídos quizás charlando con los vecinos de la casa de al lado, pues venían ahí todos en un grupo, todos los del barrio venían ahí a la fiesta. Se lo dejaron atrás y tuvieron que volver a buscarlo. Lo mismo pasa en la vida cristiana. Algunos tan preocupados están por vivir la vida cristiana, por hacer lo que a Dios le agrada. No queriendo, no es que no lo aman a Él, no es que no lo quieren a Él, lo aman, lo quieren, pero se olvidan lo más importante, la fuente, la esencia, lo que te motiva, lo que te moviliza, lo que te inspira, lo que te da el poder, lo que te da la fuerza para poder vivirlo. Que está todo reunido en una sola persona, y es la persona de Jesús. Es la persona de Jesús. Yo ni sabía lo que era la vida cristiana. Lo primero que me pasó fue conocer a Jesucristo. Y muchos tienen que volver porque se dan cuenta que no pueden seguir caminando la vida cristiana, porque hay cosas que se tornan demasiado difíciles, imposibles de cumplir. Perdonar, amar, perseverar, permanecer. Tantas cosas, se dan cuenta que los problemas los van venciendo, los van cansando, les van robando la fuerza y dicen, ¿qué me pasa si yo quiero, yo sé lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, yo sé todo esto, me lo leí 20 veces, ¿qué me está pasando si estoy yendo a la iglesia? Te lo olvidaste. Te olvidaste lo más importante. Tenés que volverte a encontrar con Jesús, volver a dejar que Él te vuelva a enamorar para poder seguir tu camino con Él, tomado de la mano. Y así poder llegar a tu destino, que es la bendición, el plan y el futuro de Dios para tu vida. Amén. Mira lo que dice acá. Escuchá, San Juan, ponémelo por favor, capítulo 15. Versículo 4. ¿Qué dice? Permaneced en mí. ¿Dónde? Y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Permanecer en quién? ¿Y quién es mí? Porque dice, permanecer en mí. ¿Quién es mí? Es Jesús. ¿Alguno estás permaneciendo en Cristo? Sí, voy todos los domingos a la iglesia. ¿Y? ¿Estás permaneciendo en Cristo? Sí, estoy obedeciendo a Dios, sirvo a Dios, hago esto, hago aquello, me porto bien. ¿Y? Eso no es permanecer en Cristo. Eso es cumplir, eso es ser fiel, eso es cumplir con las obligaciones, generar un estilo de vida, una forma de vida. Pero permanecer en mí, ese mí, es una persona. Es Jesús. Permanezco en Jesús. ¿Y qué es permanecer? Permanecer es estar, es seguir, es quedarte y es prestarle atención a esa persona. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Pero el que en mí permanece y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Qué es el fruto? Fruto de resultados, crecimiento, prosperidad, todos los frutos del Espíritu Santo, paz, amor, paciencia, fe, ánimo, esperanza. Eso es fruto. Pero a veces nos preocupamos más por el fruto que por la persona. De repente, tengo que tener paz porque me están volviendo loco. ¿Cómo hago para tener paz? Y hacen fuerza para tener paz. Nunca me voy a olvidar del ejemplo que daba mi pastor Claudio Freyson hace muchísimos años atrás, que decía, alguna vez alguien vio a algún naranjo hacer fuerza para dar naranja. ¡Oh! Una naranjita. Un poco de paz en este mundo. No. Sale solo. Sale solo. El fruto sale solo. El crecimiento, dice la Biblia, lo da ¿quién? Dios. ¿Quién da el crecimiento? Dios. Porque separados de mí,
sin Jesús nada podéis hacer. Entonces, cuando estás y permaneces en la persona de Jesús, porque tu atención está en Jesús. ¿Se acuerdan de Pedro? Pobre Pedro, siempre es ejemplo tanto para lo bueno, pero a veces también para lo negativo. Cuando en medio de ese lago, en medio de la noche, había una tormenta, estaba Pedro ahí con los discípulos en la barca queriendo llegar al otro lado. Se desató una tormenta, una tempestad, y Jesús se había quedado orando allá, en un monte, en la playa, en un lugar desierto. Dice que Jesús vino a ellos caminando sobre el mar, en el medio de la tempestad, a la cuarta vigilia de la noche, quiere decir entre las 3 y las 6 de la mañana. Y en medio de esa oscuridad, los discípulos empezaron a tener miedo. Es un fantasma, es un fantasma. Y Jesús le dijo, no teman, soy yo. ¿Y qué le dijo Pedro? Pedro, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le contesta, vení. Y Pedro caminó sobre el agua. ¿Pero cuándo caminó sobre el agua? ¿Cuándo nosotros caminamos sobre el agua? Sin hundirnos en la desesperación, la preocupación, la angustia, la tristeza, sin hundirnos en la depresión, sin hundirnos en la debilidad, en la tentación o en el pecado. ¿Cuándo caminamos sobre el agua? ¿Cuándo caminó Pedro sobre el agua? Cuando tuvo los ojos puestos en Jesús. Pero dice que al ver los fuertes vientos, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Porque no se pueden mirar las dos cosas a la vez. No puedes mirar a Jesús y a los vientos al mismo tiempo. La única manera de caminar sobre el agua, porque como cristianos estamos mandados a caminar sobre el agua y a no hundirnos. Mientras otros se hunden, vos y yo tenemos que caminar sobre el agua de las dificultades, del mundo que nos rodea, del pecado, de las tentaciones, sin hundirnos. Pero la única manera de caminar sobre el agua es teniendo los ojos puestos, no en una rutina, no en una costumbre, en una persona que se llama Jesucristo, Señor nuestro. Dale un aplauso a Jesús. Porque sin Jesús no hay fruto. Lo otro es el resultado de permanecer en mí y yo en ustedes. Permanecer en mí y yo en ustedes. Acuérdense, mismo Pablo dijo, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno sobreedifica, plata, oro, piedras preciosas, heno, madera, hojarasca, el día lo declarará y el fuego lo va a probar. Si permaneciese la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si no permaneciese, si se quema, ya sabe lo que pasa. Está hablando de la iglesia, pero también de la vida, de todos los días. El fundamento es Jesús. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, dijo Pablo, el cual es Jesús. El fundamento de tu casa es Jesús. El fundamento de tu vida es Jesús. El fundamento de tus planes tiene que ser Jesús. El fundamento de todo lo que hagas tiene que ser Jesús. Pero si bien ese es el principio, el inicio, ¿cómo sigo? ¿Cómo se sigue? Y ahí viene plata, oro, piedras preciosas o heno, madera y hojarasca. Porque el día lo declarará y el fuego lo probará. Y el fuego es prueba, el fuego es dificultad, el fuego es adversidad. Y si es heno, madera y hojarasca, se va a quemar y no va a quedar nada. 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 ¿Qué es el heno, la madera y la hojarasca? Nuestras propias fuerzas, nuestra propia iniciativa, nuestros propios planes, nuestras propias capacidades. Cuando lo dejamos a Jesús acá y pensamos que solos podemos. ¿Qué es plata, oro, piedras preciosas? Metales que no se consumen ante el fuego. Que cuando viene la prueba, la dificultad, permanecen, prevalecen. No los consume la adversidad. ¿Y qué es plata, oro, piedras preciosas? Que así como el inicio fue Jesús, te dejes seguir guiando por Jesús. Que la esencia de todo lo que hagas sea Jesús. Que lo que te fortalezca para seguir adelante sea la persona de Jesús, que el que te siga guiando sea Jesús, que tu alimento para poder permanecer y perseverar sea Jesús, porque Jesús mismo dijo, yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida, y que todo lo que haces sea para la gloria de Jesús.
Y ahí puede venir, como dijo Jesús mismo, pueden venir los ríos, pero si la casa está fundada sobre la roca y edificada sobre la roca que es Cristo, esa casa va a permanecer y no se va a hundir. ¿Cuántos dicen amén? Y le dan un aplauso a Jesús. Hablando de Pedro, hubo dos Pedros. Porque acá le dice, en aquel día vosotros conoceréis que ustedes van a estar en mí y yo en ustedes. Pero no era ese día, era aquel día. No era ese día que les habló, era un día que iba a venir. ¿Qué pasaba en ese día? Jesús estaba acá y acá estaban los discípulos. Y dentro de esos discípulos estaba Pedro, que Pedro tenía sus ráfagas, buenas y no tan buenas. El mismo Pedro que le dijo a Jesús, aunque si te crucifican a vos, al ladito tuyo voy a estar yo, te lo prometo. Y tenía la intención, tenía el deseo, pero cuando llegó el día, ¿qué pasó? No pudo cumplir lo que le prometió el Señor y por el contrario lo terminó negando 3 veces. Se topó con su debilidad, con sus limitaciones, con su incapacidad, con sus propias tentaciones. No pudo. ¿Por qué? Porque todavía él no estaba en Cristo y Cristo no estaba en él. Quería vivir la vida cristiana, pero lejos de Jesús. En aquel día vosotros conoceréis, ponémelo de vuelta, versículo 20 del 14, que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Cuál fue ese día? Jesús fue crucificado, murió, fue sepultado, fue llevado al cielo y ahí mismo lo dice. En su lugar vino, ¿quién? El Espíritu Santo. Y cuando estaba Pedro ahí con los demás discípulos en el aposento alto en el libro de los Hechos, sabiendo que no podía hacer nada, no se vayan, le había dicho Jesús. No se vayan, no hagan nada hasta que reciban ¿qué? Poder. Y eso lo van a recibir cuando venga ¿quién? Una persona. ¿La persona de quién? La persona del Espíritu Santo. Y ese día era aquel día que Pedro fue lleno del Espíritu Santo y pudo cumplir lo que antes no podía cumplir. Se levantó y predicó un sermón a miles de personas. El mismo que lo había negado a Jesús delante de una muchacha, ahora lo confesaba delante de miles, con palabras ungidas de poder. Y todos los que lo oyeron se convirtieron ese mismo día y así comenzó la iglesia. Mira esto, libro de los Hechos. Ahora sí Pedro estaba ¿dónde? En Cristo. Y Cristo estaba en él. Hechos capítulo 7. Esteban. Pues algunos dicen, bueno, Jesús, bueno, Pedro, pero acá lo tenemos a Esteban. ¿Quién era Esteban? Un discípulo más que predicaba el Evangelio, pero un discípulo más que estaba ¿qué? Lleno del Espíritu Santo, enamorado de Jesús. Y de repente lo agarran a Esteban, lo llevan preso, lo empiezan a juzgar por predicar el Evangelio, lo llevan a un tribunal. Imagínate el tribunal, un juicio directamente, un juicio con todos religiosos, personas, hombres que lo miraban allí con el ceño fruncido, con mala cara, con odio, con rencor, con rechazo, con oposición. Y lo estaban allí juzgando y Esteban empieza a predicar, les empieza a predicar. Y de repente, capítulo 7 de Hechos, en medio de ese contexto, ¿cuántos viven a veces ese contexto de hostilidad, de rechazo, de bronca, de enojo? En donde tu amor transforma todo en mí y el ambiente, y vos decís, el ambiente, no está el ambiente. Porque el ambiente no es el de afuera nada más, en primer lugar es el de adentro. Es el ambiente de tu corazón. Es como está el ambiente de tu corazón. Mira el capítulo 7, versículo 54. Oyendo estas cosas, Esteban predicando. ¿Lo tenés? Se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Imagínate que yo estoy predicando acá y ustedes se empiezan crujiendo los dientes. ¡Wow! ¡Qué culto, eh! ¡Qué bendición!
Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, dice la Biblia. Puesto los ojos en Jesús. Pero no como ejemplo nada más, sino en la persona de Jesús. El autor y consumador de nuestra fe. Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. ¿Y a quién? Y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Estaban todos enojados, enfurecidos, crujían contra él los dientes, odio, rencor. Y estaban de repente, veo los cielos abiertos y a Jesús sentado a la diestra de Dios. ¿Sabes cómo lo diría yo en criollo? Estaba en otra. Porque era más fuerte, más fuerte, más fuerte. Él en Cristo y Cristo en él, que todo lo que podía estar pasando a su alrededor. Por eso cuando llegó el momento más difícil de su vida, más difícil de su vida, fue más poderoso, más grande la pasión que tenía él por Jesús que todo lo que le estaba pasando. Como te dije, el novio enamorado que se gastó toda la plata en el café. Tenía carga en la SUBE todavía. Él vivía en San Isidro, ella vivía en Quilmes. La llevó contento, feliz. La llevó hasta la casa, la dejó en la casa, se hizo la 1 de la mañana. ¿Y qué pasó? Muy bien, se quedó sin colectivo. ¿Y cómo estaba en la parada? Era la 1, el primero pasaba a las 4. Estaba en otra. Estaba en otra porque venía de ¿qué? De estar con la persona amada. Y quizás la dificultad, la incomodidad, que se me fue el último colectivo, que ahora me quedo 3 horas clavado acá. Y no sé si me alcanza el saldo de la SUBE, que tengo que pedirle a alguno un favor, che, porque nadie nunca lo hizo acá, perdón. Y entonces me perdí. Sí, pidió prestada la SUBE, bueno, pero estaba en otra. Estaba en otra. Y te digo, si las cosas te están pesando mucho, si las cosas se están volviendo una carga para tu vida, y te cuesta seguir adelante, es porque quizás no estás en otra como el novio enamorado. Y te tenés que volver a enamorar. Amén. Como dice la canción, tu amor transforma todo en mí. Oh. Me abrazas en tu corazón, oh, desde adentro y hacia afuera. Tú me liberas hoy. Vengan por favor, cánticos de amor. Tu amor transforma todo en mí, oh. Me abrazas en tu corazón. Desde adentro y hacia afuera, tú me liberas con cánticos de amor.